Bienvenidos a Agenda COP25 aquí en Radio Agricultura 92.1 FM para hablar de esta importante cumbre que se realizará en Chile entre el 2 y el 13 de diciembre, que reunirá a representantes de alto nivel de 197 países. Nos decía ayer Cristian Varela, el gerente general de la COP, que se esperan entre 20 a 25 mil personas y hay muchas aristas para abordar, muchos temas para conversar. Y hoy nos acompaña Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, a quien le damos las gracias por acompañarnos aquí en Agenda COP25. Giovanni, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿cuál es la importancia de la COP25? A ver, yo creo que hay dos formas de responder a esa pregunta. Una, la importancia de la COP en general, y otra, la importancia de esta COP en particular. La importancia de la COP en general es que es una asamblea general, como la de Naciones Unidas, pero abocada a un tema específico que es el cambio climático. Se llama COP. Mucha gente escucha la sigla y no sabe qué significa. Yo mismo al principio no entendía mucho, porque significa Conference of the Parts, conferencia de las partes. ¿De qué? De la Convención Marco de Naciones Unidas en materia de cambio climático. Esa convención se suscribió el año 94 y por lo tanto estamos en la COP95, es la 15ª asamblea de esa conferencia. ¿Y cuál es la importancia general que tiene? Que es el primer marco internacional para combatir este fenómeno. Existen antecedentes científicos desde alrededor de mediados del siglo XX del efecto antropógeno, del efecto de la acción del hombre sobre el clima. Y recién en el año 92, en la cumbre de Brasil, en la cumbre de la Tierra, se acordó celebrar esta convención y partió este esfuerzo de todo el mundo por combatir este fenómeno que nos afecta a todos porque es global. Y esa es la importancia general de la COP. Y la importancia en particular de la COP25, de la que se va a hacer en Chile, es que acá se tiene que cerrar el libro de reglas del Acuerdo de París. El Acuerdo de París es como la ley, es el marco que establece las obligaciones que contraen los países, obligaciones que son autocontraídas. Cada país dice, yo estoy dispuesto a reducir mis emisiones de gases de efecto invernadero en tanto. Y eso requiere naturalmente una reglamentación, porque tú tienes que tener reglas para transparencia, por ejemplo. ¿Cómo sabemos que China está reduciendo sus emisiones de la forma que dice que las va a reducir? Por dar un ejemplo. Pero requiere, y lo que es más importante que todo, un mercado. Requiere una forma de aterrizar las disminuciones de emisiones en un mercado. Ese mercado existió con el protocolo de Kioto, era un mercado de carbono, existían los famosos bonos de carbono del protocolo de Kioto, que fue un mercado que fue un sistema, digamos, un método que tuvo un éxito al inicio y después se estancó cuando vino la crisis subprime, por razones, simplemente porque las empresas tenían más capacidad de emitir que los bonos que había disponible. Entonces el precio de los bonos se fue a tierra. Y lo que se tiene que resolver acá es el famoso artículo 6, que es el que resuelve el mecanismo financiero, digamos, y a partir de eso va a poder entrar en rigor el Acuerdo de París el año 2020, porque el protocolo de Kioto termina su vigencia el 2019. ¿Cómo se entiende, Giovanni, que hoy estamos hablando tanto de cambio climático, el calentamiento global, entre otras cosas, y uno se encuentre con líderes mundiales, por ejemplo Donald Trump, que le bajan el perfil a este tema? ¿Es real esta urgencia de combatir el cambio climático? Sí, es absolutamente real. Se produjo la semana pasada una polémica ahí con el senador Guillé, que decía que yo le bajaba el perfil a la urgencia. Yo lo invito al senador Guillé, con todo el aprecio que le tengo, a ver la entrevista que di en CNN, donde soy muy claro en la necesidad de urgencia. Lo que yo he dicho es que tenemos que abandonar el discurso catastrofista, porque aquí hay gente que está anunciando el apocalipsis, y eso naturalmente que no contribuye a la solución del problema. Aquí hay que ser muy serio. Se me fue tu nombre. Gabriela, hay que ser muy serio. Este es un fenómeno de muy difícil manejo, de muy difícil gestión, porque requiere voluntad de todos los países, no de uno ni de dos, porque afecta a todo el mundo en distinto grado. Chile responde a 7 de los 9 criterios de vulnerabilidad a los que se refiere el artículo 4 del artículo del Acuerdo de París. Entonces, decir que se le está bajando el perfil o anunciar la apocalipsis a partir de esto no me parece responsable. Yo creo que nosotros tenemos que ser serios. Y yo hago un llamado al mundo político precisamente a acercarse al debate climático con seriedad, porque de lo contrario, de nuevo, como ha ocurrido, va a recibir el rechazo de la ciudadanía. Cuando los temas no se toman con seriedad, la ciudadanía rechaza el discurso superficial o meramente para la prensa. O propagandístico, muchas veces. Propagandístico, exactamente. La urgencia es real
Y para darte un ejemplo, yo vengo llegando de la reunión del IPCC, del panel intergubernamental científico, ¿sí? Que lo que elabora ese panel es un informe para tomadores de decisiones, para los que realizan políticas públicas. Y en ese informe se dice, por ejemplo, en el siglo XX, el nivel del mar ya ha aumentado 15 centímetros, eso está absolutamente acreditado, y en el siglo XXI, al ritmo actual de emisiones, podemos enfrentar un escenario de entre 60 centímetros y 1,10 m. Ya quiero hablar de ese tema, de este informe respecto a los océanos y Chile, pero comentabas, Giovanni, este artículo de vulnerabilidad donde nuestro país cumple varios de esos puntos. ¿Nos puedes comentar algunos de ellos? 7 de 9, mira. 7 de 9. El artículo 4 del Acuerdo de París lo que hace es decir que en el fondo en la colaboración internacional a que da lugar este convenio, la Convención Marco, digamos, debe enfocarse en países que reúnen estas características. Países, por ejemplo, isleños con zonas bajas de costa, países con alta montaña, países propensos a los desastres naturales, como el caso de Chile con los terremotos, países con largas líneas costeras. Hay una serie de criterios que están establecidos ahí. De esos 9 criterios, Chile responde a 7. Chile tiene zonas de alta montaña, está propenso a terremotos, tiene zonas desérticas. Zona costera. Zona costera muy extensa. Islas con zonas... porque a nosotros se nos olvida, Gabriela, que siempre pensamos en el Chile continental. Los 4.000 kilómetros de costa que tenemos en el Chile continental. Pero tenemos 770.000 kilómetros lineales de costa en las islas. Hay muchas islas en el sur de Chile. Y si tú mides la costa de esa isla, da una cifra importante, digamos. Y eso está muy expuesto al aumento del nivel del mar, particularmente porque además son las zonas del país que están más cercanas a la Antártica, que es la que está sufriendo también el fenómeno del deshielo. Estamos aquí en Radio Agricultura 92.1 FM conversando con Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Puedes comentar con nosotros en nuestras redes sociales con el hashtag AgendaCOP25. Comentábamos del Foro Grimaldi de Mónaco, donde se logró finalmente este consenso respecto del informe científico especial respecto a los océanos y criósfera, los hielos, de este panel intergubernamental de cambio climático. Hablemos de este documento que entregó, como nos decía Giovanni, unas cifras bien llamativas y preocupantes también. Sí, sin duda, porque, a ver, yo creo que ¿por qué a nosotros nos sorprende tanto y nos genera tanta preocupación? Porque creo que por primera vez el mundo, como un todo, está empezando a recopilar toda la información disponible sobre este fenómeno. Y eso es lo que naturalmente por primera vez estamos viendo, que no se refieren solo a un punto del planeta, sino que al fenómeno global. Este es el primer informe del IPCC sobre el efecto del cambio climático en océanos y criósfera. Y ahí naturalmente que lo que se hace son alrededor de 100 científicos de 36 países distintos, entre los cuales hay una chilena, Carolina Adler, que recopilan información, investigación científica de todo el mundo. En este caso se recopilaron más de 7.000 investigaciones, para que tú tengas una noción, digamos, del trabajo, de la dimensión del trabajo que hace este órgano científico. Y eso arrojó cifras que naturalmente son preocupantes, como las que te comentaba sobre el aumento del nivel del mar, la velocidad en que se ha ido produciendo ese fenómeno, que se ha multiplicado en las últimas décadas. O sea, cada vez es más rápido el aumento del nivel del mar. Otro dato que me pareció muy relevante: la pérdida de hielo en alta montaña, por ejemplo, puede llegar a afectar a 670 millones de personas. Hay 41 millones de personas que viven en la zona ártica, que está sufriendo el deshielo más rápido. Entonces, hay una serie de cifras que están acreditadas por la información subyacente científica que recoge este informe y que naturalmente es la primera vez que la vemos reflejada en un informe global, digamos. Y se incluyó aquí a Chile y algunos fenómenos que afectan a nuestro país, por ejemplo, la niña. Sí, qué bueno que me mencioné eso, es un mérito de la delegación chilena. A mí me tocó hablar, tengo el video ahí. Lo que pasa Cuéntanos de eso. Lo que pasa, mira, esto es como el Parlamento en el fondo. Hay un debate línea por línea, frase por frase del informe, y tiene que haber unanimidad para que se apruebe. Por eso es tan tremendamente complejo. Las sesiones eran desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la noche y el día domingo fue hasta las 3 de la mañana el día lunes. O sea, es una cosa y hay países que naturalmente se resisten. Los países petroleros, por razones obvias, resisten a toda declaración que signifique sustituir la matriz energética basada en hidrocarburos. Entonces, es muy complejo todo el sistema. Y cuando se estaba debatiendo el alcance de uno de los fenómenos que es muy conocido para nosotros, que es el fenómeno del Niño, nosotros intervinimos para hacer ver
que también debía incluirse la referencia al fenómeno de la niña, que también estaba en la información científica subyacente, porque produce efectos climáticos distintos y que además debía hacerse una referencia a la zona, porque los efectos climáticos del niño y de la niña en Chile son distintos a los que se observan en Ecuador o en Perú. Entonces, es muy importante porque el formulador de política, cuando este documento le llegue al jefe de la Oficina de Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, tiene que interpretarlo y decir, mira, aquí las recomendaciones son estas. Bueno, si tú tienes un juicio general que abarca a todo el fenómeno del niño, que va mucho más allá de Chile, te va a costar aterrizar la política pública a tu realidad. Entonces, es muy importante, como te digo, por tener también la visión de Chile representada en estos foros. Y la recepción, cuando ustedes intervinieron, para dejar en claro que también era importante incluir esto, por ejemplo. Muy buena. Mira, ahí hay una cosa más de la petite histoire, digamos. El científico que nos acompañaba, Humberto González, un gran oceanógrafo muy reconocido, es muy amigo del chair, del presidente, no del IPCC, sino que del grupo de trabajo del presidente del IPCC, Jae-Sung Lee, que de quien te hablo es un profesor alemán. Trabajaron juntos hace muchos años, se conocen mucho, y él tuvo una actitud muy diferente hacia nosotros. Y además la delegación chilena intervino de manera permanente. Éramos 4 o 5 personas. Aprovecho de hacerle un reconocimiento a Rosana, a Maritza, a Ambrosio Giovanolo, que estuvieron ahí de manera permanente. El Leo, que se me olvidó también en otra oportunidad, que es del Ministerio de Ciencia, porque estuvimos todo el tiempo. O sea, no hubo ningún minuto de la sesión plenaria en que no hubiera alguien de la delegación chilena en la sala. Y eso significó tener un trabajo muy consistente, tener una participación muy activa en el debate y que se nos reconociera además como una delegación importante, digamos. Tema muy interesante, especialmente cuando Chile será anfitrión de la COP25. Ya estaremos hablando después de la pausa de ese tema. Antes saludamos a INACAP, que está con nosotros, INACAP anfitrión COP25, que te invita a ser parte del cambio que el planeta necesita. Únete a esta causa en www.inacap.cl/la huella del futuro y deja una huella positiva para las futuras generaciones. Una pausa aquí en Agricultura y ya volvemos. Estamos de vuelta aquí en Agenda COP25 en Radio Agricultura, como siempre invitados a que nos comenten, envíen sus preguntas, quizás algunos temas que podamos abordar aquí en nuestro nuevo programa y siempre usando el hashtag Agenda COP25 en Twitter. Nuestro invitado es Giovanni Calderón, director ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Giovanni, cuéntanos de esta agencia. Tiene un nombre bien importante. Sí, es sexy el nombre. Sí. Yo cuando llegué me encantó. Mira, tiene una institución de larga historia. Tiene 20 años de trayectoria ya, se creó el año 99 y tenía a cargo un instrumento que es bastante conocido y validado en el mundo privado, que son los acuerdos de producción limpia, que básicamente consiste en fijar estándares de sustentabilidad, tanto en el ámbito económico, social, como medioambiental. Todo el mundo siempre lo mira solo desde el ámbito medioambiental, pero la sustentabilidad tiene más patitas. También tiene la patita social y el ámbito económico, digamos. Y estos acuerdos lo que hacen, en el fondo, es mejorar las prácticas de producción, las tecnologías de producción, para hacerlas más amigables con el medio ambiente y conjuntamente, digamos, alternativamente, mejorar la productividad, en el fondo, producir a un menor costo, ganar más plata, siendo más amigable con el medio ambiente. Esa es un poco la lógica de los acuerdos de producción limpia, que es el principal instrumento. Hoy día tenemos otros que son también muy relevantes, que tienen que ver, por ejemplo, con participación ciudadana. Pero básicamente ese fue el instrumento que dio origen a la agencia hace 20 años y hace 3 o 4 años se le cambió el nombre. Antes se llamaba Consejo de Producción Limpia y se le cambió el nombre por Agencia de Sustentabilidad. ¿Y cómo ves al chileno respecto a estos temas? ¿Ha habido un cambio, una evolución cuando se enfrenta a asuntos como cambio climático, calentamiento global, desde tu experiencia? Sí, absolutamente. O sea, yo creo que efectivamente también hay un tema de las nuevas generaciones. Ahí esa es toda una temática para un programa distinto, digamos, pero por ejemplo, yo tengo mellizos, chicos. Mi melliza tenía 2 años cuando llegó con una botella plástica, no hablaba, y me dice, papá, ¿esto es para reciclar? Tenía 2 años, apenas hablaba. Entonces, lo que te demuestra que en su conciencia, eso es por su madre, digamos, que la veía reciclar, qué sé yo, ya está incorporado eso. Están en un colegio que además les enseñan toda la importancia del medio ambiente y te corrigen en todos los planos que uno de repente, no sé, manejáis con una mano y con la otra en el celular. Papá, por favor, los 2 brazos, las 2 manos en el volante. Bueno,
Lo mismo en estos temas medioambientales, y es porque de alguna manera hay que pensar que Chile tiene una ley de base de medio ambiente del año 94, y desde entonces el medio ambiente pasó a ser parte de la agenda pública y de la agenda política. Y eso ha hecho que muchas personas se vayan interesando e internalizando los cambios conductuales que son necesarios hacer en la vida cotidiana para poder ser más amigable con el planeta. Porque lo que ocurre, Gabriela, a nosotros los chilenos nos pasa algo muy particular. Tuvimos un desarrollo económico muy rápido. Entonces, por ejemplo, yo siempre doy este ejemplo. Tú ibas al supermercado a finales de los 80, principios de los 90 y encontrabas dos marcas del mismo producto, no más. Hoy día encuentras 100. Es una locura hoy día, sí. Y esa mayor producción ha estresado el uso del agua, porque producir cualquier cosa requiere agua, ha generado residuos, muchísimo más residuos de los que disponíamos antes. Hoy día está casi colapsado el 40% de los lugares que reciben residuos en Chile, de los vertederos y de los rellenos sanitarios. Entonces, ese crecimiento a nosotros como que nos quedó la ropa chica, digamos, ¿ah? Y de repente nos dimos cuenta de que estábamos afectando nuestro entorno y que necesitábamos rápidamente hacer cambios conductuales en lo macro, ¿cierto? Matriz energética, por ejemplo, y también en lo micro. Ser más eficiente en el uso del agua en la casa, reciclar, bueno, hoy día tenemos la crisis de la sequía que seguramente te ha tocado abordarla. La mega sequía, sí, la mega sequía, exactamente. Y algunas medidas, mesas de trabajo que están los ministros, las autoridades instalando para abordar este tema que es muy, muy preocupante. Sí, el trabajo respecto a la sequía se viene desarrollando hace rato. Lo que pasa es que ahora con ocasión de la COVID y de la temática, digamos, y además de la extensión de la sequía, se ha ido haciendo más palpable, pero hace rato que los distintos gobiernos vienen tomando medidas porque la sequía lleva ya 15 años. Nosotros tenemos, de hecho, un instrumento que se llama Acuerdo de Gestión de Cuenca, que apunta precisamente a la gestión eficiente del recurso en una cuenca determinada. Esto, en base a mi experiencia, Gabriela, yo creo que una de las grandes deudas que tiene Chile consigo mismo es precisamente tener un sistema de gestión del agua, una autoridad que coordine todo lo que es la gestión del agua, porque hoy día tienes 42 instituciones públicas con competencia en materia de agua. Eso naturalmente no puede ser eficiente. Tú necesitas una mayor eficiencia en la gestión. El problema del agua en Chile, más que de disponibilidad, que hoy día existe, hoy día hay un problema de disponibilidad del recurso producto de la sequía, pero la sequía debiera pasar en algún minuto, no se va a mantener permanentemente en el tiempo. Pero el problema de Chile el problema estructural es de gestión del agua, más que de disponibilidad. Estamos conversando con Giovanni Calderón, ya decíamos, director de ejecutivo de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Estaba viendo la página web de ustedes, dice que la agencia se encuentra en un proceso de implementación de un sistema de gestión de calidad de acuerdo a la norma ISO 9001, sí, que está buscando la certificación de los acuerdos de producción limpia de la región metropolitana e interregionales. Cuéntanos de eso. Ya estamos certificados, ya tenemos la ISO 9001. ¿Y qué? Para que el ciudadano común entienda, digamos. Esto en el fondo es una certificación de un órgano externo, de un auditor externo, que dice, sabe que sus procesos son eficientes, revisten tales características, de manera que un tercero pueda saber, vale la pena hacer esto, vale la pena hacer un acuerdo de producción limpia, etcétera. Pero más importante que la ISO 9001, que para nosotros, por cierto, es muy importante, es que los acuerdos de producción limpia, este instrumento del que yo te mencionaba, es NAMA, es una acción de adaptación nacionalmente apropiada, reconocida por Naciones Unidas. En el marco de las COP son un fenómeno muy complejo, así que yo espero que me vuelvas a invitar para que volvamos a conversar y explicar la complejidad de la COP. Se van produciendo en cada lugar donde se realiza nuevas instituciones, nuevos órganos de la COP. De hecho, hay 14 órganos complementarios, hay 2 órganos subsidiarios. Cada tratado, el Protocolo de Kioto y el Acuerdo de París, tiene sus propios órganos, su propia asamblea. Es todo un fenómeno muy complejo. Bueno, en el año 2009, si no me equivoco, en Nairobi, no estoy 100% seguro, pero me parece que fue allá, se acordó la creación de este registro de NAMAs, registro de acciones que fueran apropiadas nacionalmente para la adaptación. Y la primera NAMA inscrita, y por lo tanto reconocida, es como una certificación como el ISO, digamos, fueron los acuerdos de producción limpia. Hoy día hay muchísimos a lo largo de todo el mundo. Y los acuerdos de producción limpia hoy día son un ejemplo de lo que se puede hacer en la colaboración público-privada para avanzar en el combate contra el cambio climático. Otro de los temas interesantes es el reciclaje. ¿Sientes que Chile tiene una cultura de reciclaje hoy, 2019? Yo creo que ha avanzado la cultura del reciclaje. Falta mucho por hacer, muchísimo. Creo que más que reciclaje tenemos que empezar a entender la lógica de la economía circular.
que básicamente significa tratar de llevar lo menos posible, eventualmente cero, a un relleno sanitario. Nosotros tenemos un acuerdo de producción limpio con 46 grandes empresas, grandes, transnacionales, para llegar a esa meta del cero residuo, de no llevar nada al vertedero, porque todo es reutilizable. Los residuos orgánicos pueden ser transformados en energía, en abono, en una serie de elementos que pueden reintegrarse a la naturaleza. Los residuos inorgánicos, como el plástico, etcétera, pueden volver a utilizarse. Los residuos peligrosos necesitan un tratamiento adicional, las pilas, las baterías, los neumáticos, los aceites y lubricantes, etcétera, y por eso se dictó la ley REP. La ley REP yo creo que está teniendo un efecto positivo que va a permitir hacer del reciclaje una conducta que internalicemos todos, digamos. ¿Y qué nos falta? ¿Qué nos falta como país en cuanto a leyes, por ejemplo, o el ciudadano común y corriente, si uno va al otro extremo, para empezar a trabajar con estos temas? Yo siempre prefiero ver el vaso medio vacío que al revés, el vaso medio lleno que el vaso medio vacío. Yo creo siempre, yo soy abogado, y el discurso del chileno es muy legalista, siempre es, ¿qué ley falta? Falta la ley, hay que modificar la ley. Yo creo que las leyes son pautas de conducta, que tratan de orientar la conducta de las personas. Tenemos muchísimas leyes, tenemos más de 20.000 leyes, no sé si haga falta una ley. Sí te puedo mencionar un ámbito en el que institucionalmente falta una visión regulatoria más global, que es lo del agua, lo que yo te mencionaba, tener una autoridad nacional del agua que coordine todas las acciones que tengan que ver con ese recurso, porque ese recurso es fundamental para todo, para la subsistencia humana, para la economía, para el crecimiento, para todo. ¿Y qué nos falta? Yo creo que nos falta tomarnos en serio este tema. Vuelvo a la polémica que tuve con el senador Guillé. Yo creo que no tenemos que utilizar la temática medioambiental como una herramienta de debate político, porque es algo que la ciencia ha puesto sobre el tapete y por lo tanto no podemos tener discrepancias. Es más, yo creo que Chile en ese sentido ha sido consistente en el tiempo. Yo hago un reconocimiento a las políticas en esta materia que se desarrollaron, por ejemplo, en el gobierno de la presidenta Bachelet. La presidenta Bachelet puso mucho énfasis en promover las energías renovables no convencionales para que fueran reemplazando paulatinamente a las energías más contaminantes en la matriz energética. El presidente Piñera ha desarrollado política muy importante en su primer gobierno, en una norma de emisión de material particulado, que era muy severa, en el actual gobierno a través de la política de electromovilidad, que además es reconocida a nivel internacional. O sea, cuando yo salgo me dicen, ustedes son los más bacanes en electromovilidad, porque se han introducido en términos concretos buses eléctricos en el transporte público. Bueno, electromovilidad será otro de los temas que estaremos abordando aquí en nuestro programa Agenda COP25. Lo último, Giovanni, ¿puede todo esto reafirmar el compromiso, hablando de la COP25, cuánto puede influir, cuánto puede ayudar que seamos sede de este importante encuentro, de esta importante cumbre? Esa es una súper buena pregunta, porque yo siempre cuando hago algún acuerdo por parte de la agencia me pregunto cuál es el beneficio para la agencia. Acá tenemos que preguntarnos cuál es el beneficio para Chile. Yo creo que hay dos grandes beneficios. Uno, el liderazgo que va a tomar, que está tomando y que ya se nota. Acaban de premiar al presidente. O sea, es evidente el liderazgo que tiene Chile en esta temática a nivel global. No estamos hablando de un liderazgo con los vecinos, Sudamérica, no, sino que a nivel global. Y eso es muy importante. Créeme que es muy importante estar en el mundo orientando las políticas en esta materia. Y lo segundo es la capacidad instalada. Yo creo que es como un mundial de fútbol, como dijo la ministra, pero para mí en otro sentido. O sea, no solamente por la cantidad de gente que asiste y por la importancia que tiene, digamos, que en eso tiene toda la razón la ministra, sino que además, porque quedan capacidades instaladas. En los mundiales quedan estadios, ¿cierto? En el caso de la COP van a quedar capacidades de conocimiento, porque van a venir muchas personas, porque va a haber muchos chilenos que se van a dedicar de manera exclusiva y excluyente al tema y van a quedar con una capacidad instalada de conocimiento que nos va a permitir avanzar más en el futuro. Perfecto. Muchísimas gracias, Giovanni Calderón, por acompañarnos aquí en Radio Agricultura Agenda COP25 y estaremos en contacto nuevamente para invitarte a un nuevo programa. Gracias, Gabriela. Bueno, nosotros nos despedimos. Termina nuestro segundo programa Agenda COP25. Muchísimas gracias por acompañarnos y estén atentos a nuestras próximas programaciones. Buenas noches.